Y bueno, fue en algún momento Mike y Brandy, después de estar juntos varios años, decidieron, como estaban en la búsqueda de una empresa en donde pudieran agregar una cantidad importante de ingresos extras a su familia, y fue que decidieron viajar a Florida y cenar con Mark Pentecost, que como les había dicho ya tenían relación, y con Mike Potillo. Mike Potillo también es un gran amigo de Mike desde hace tiempo. Mike Potillo es el director de ventas y estrategia a nivel internacional, y llegaron en el momento adecuado, porque Mike Potillo les empezó a platicar que la compañía estaba lista para ampliarse, extenderse a otros mercados. En aquel entonces el plan era extenderse en México y también seguir expandiendo la línea de productos. Entonces en ese momento a Mike le hizo clic y dijo, ok, no es lo mismo arrancar una compañía que va apenas dando sus pininos a una compañía muy sólida y dar un brinco a más mercados y a más productos. Brandy was just complimenting your beard compared to my taking months to grow. Anyway, I wanted Brandy to share just a little part of our story too, because I think it's important for the ladies to hear. Y bueno, ahora va a compartir Brandy un poquito de la parte de la historia de Brandy y Mike juntos, porque también es importante. La compañía tiene mucha presencia de mujeres y Brandy es un pilar fundamental, ¿no? Hey guys. Hey. So when we first came here, I was not fully on board. I wasn't looking to join a new company and I wasn't really paying attention. Así que cuando Mike la invitó a ver esta compañía y se inscribieron, Brandy no estaba en realidad enrolada. O sea, Mike se inscribió y Brandy dijo, bueno, pues allá tú, pero en realidad no estaba muy enrolada, no estaba poniendo atención a lo que estaba sucediendo. And so he brought me a wrap one day and I threw the wrap in a drawer, wasn't thinking about it. And then a few weeks later, we were getting ready to go to a wedding and I put on a dress that I had not worn since before I had Anya. Entonces, Mike le había llevado un wrap, una muestra del wrap, este parche para tensar la piel. Y Brandy dijo, ok, está padre, y lo aventó en un cajón y lo dejó ahí abandonado, ¿no? Pero en unas semanas después estaban preparándose para ir a una boda y Brandy se quería poner un vestido que no había usado desde antes de que naciera Anya, su pequeña hija. Creo que tiene... ¿Is Anya 4 or 5 years old? She'll be 5 this year. She's 457 years old, Rodrigo. Va a cumplir 5 años este año, ¿no? Okay. So I put on this dress that I hadn't worn in years and it was just too tight. I didn't feel comfortable in it. And I asked Mike where that wrap thing went. Entonces, pues se probó el vestido y no cabía. Bueno, le quedaba demasiado justo. Y ya le dijo a Mike, oye Mike, ¿dónde está ese wrap que me diste para probarlo porque es urgente? And so we wrapped my stomach and we cut one in half and we wrapped my arms and we took our before and after pictures and then... And I was in the corner praying that it worked. Y entonces se puso 2 wraps, uno se lo puso en el abdomen, el otro lo cortaron a la mitad y se puso la mitad en cada brazo. Y entonces, porque necesitaban que funcionara. Y Mike, mientras tanto, estaba en otra habitación, en una esquina, orando y diciendo, Dios, que esto funcione, que esto funcione, que esto funcione. That was sorry, I cut you off. What'd you say? That was the praying part. I imagine Mike in the room. Yeah. God, please help us. Please let this work. True story. And when she said it worked, Rodrigo, I was like, thank you, God. Thank you, God. I'm like, we're in business now. Yeah. Entonces, cuando funcionó, Mike dijo, gracias, Dios mío, porque ahora estamos en el negocio. What did you see with this wrap, Brandy? I probably still have the pictures. My arms felt tighter and my stomach, it helped a ton with bloating. It helped my stomach a ton. Y bueno, lo que vio Brandy es que sus brazos se sentían más compactos
y su estómago se veía, o sea, era visiblemente mucho más apretado, ¿no? Creo que va I'm a actually buscar. looking to see if I have those pictures. Yeah, it was a drastic difference. But you know, one of the things is a product working, Rodrigo, and you look at this company, it's got a 20-year track record. We have a debt-free, billion-dollar, 20-year-old company. So, and the product, you know, the wrap, which is handmade in Mexico, it's a beautiful story of how Mexico, you know, for years, moms would put these on their bellies after having babies in Mexico for over 10 years before Mark actually bought the product. We've been doing business in Mexico for over 30 years. Mm-hmm. It's a beautiful story. And this wrap works. And when I used it on Brandy, it was, yes, I wanted it to work. And yes, I want to build a business, but it's the fact that she wanted to see results. And she did. Y bueno, algo que dice Mike es que algo muy interesante es que cuando tienes una compañía que ha vendido el mismo producto, o sea, ya tenemos muchos otros productos, pero la constante ha sido el wrap, se ha vendido por 20 años. Y cuando sabes que algo se ha vendido por tantos años, sabes que funciona. Y además algo muy padre es que la persona que diseñó el wrap es mexicano, tiene el laboratorio aquí en México y se ha fabricado desde que arrancamos acá en México. Y bueno, curiosamente, y muchas personas nos preguntaron, oye, si se fabrica aquí, ¿por qué no le habían vendido antes? Y la razón es porque Mark es una persona que va dando pasos firmes y no estaba lista la compañía para hacer una expansión como la está haciendo ahora, ¿no? Entonces, arrancó en México, obviamente ha sido una locura, pero a pesar de todos esos datos, o sea, a pesar de que llevaba, no sé, 18 años funcionando antes de lo probara Brandy, a pesar de que ya vendía muchos millones de dólares antes, de todas formas como que uno quiere ver el resultado, ¿no? Entonces cuando Brandy vio el resultado, pues Mike se puso muy feliz. Go ahead. Oh, sorry. Yeah, because I kind of jumped in there. Any other part of your story? Oh, conference. Oh, yeah. One of the big things for me was going to conference. So I wasn't fully paying attention to It Works until we went to the conference and I saw, you know, they start with a night of worship. It's a faith-based company. And then I saw these women that were half my age buying houses in cash, like making all this money. Otra parte muy, muy importante fue que, o sea, para que se enrolara Brandy es que fueron al conference. El conference es un evento al año que hace la compañía, es como la convención. Y cuando fueron, vio algo que no se ve o que no había visto en otros lados, ¿no? Vio muchísimas mujeres de la mitad de los años de Brandy que estaban comprando sus casas de contado. La compañía tiene una filosofía muy fuerte de ser libre de deudas, entonces Mark y siempre nos aconsejan de comprar todo de contado. Entonces tienes historias de muchas personas, la mayoría mujeres, que están realmente, que llevan años ganando mucho dinero y que eso les permite tener un estilo de vida diferente, ¿no? Y otra cosa que le llamó mucha atención a Brandy es que es una compañía que es abiertamente basada en la fe, es una compañía de familia basada en la fe, o sea, el conference, que es viernes, sábado y domingo, el jueves, un día antes, empieza con una noche como de alabanza en donde dan gracias a Dios y entonces abiertamente invitan al que quiera y al que conviva, pero abiertamente son personas que son agradecidas con Dios. Yeah, and I think what's important too is that the foundation of this company, Rodrigo, was important to us because we can go anywhere and make money, but we wanted to go build something that we could keep and we want to build it for our children. So the only way to get that is when you're with a legacy company, and it does help when you're in the right place at the right time, you know, and after 20 years, for the company just to recently open Mexico, which will be one of the largest markets for this company with one of the greatest stories that the company has, you know, it's already proven. It's not a matter of if, it's just when. So right now, I think is that unique time where we get the best of both worlds.
Y bueno, Mike dice que estaban buscando una compañía que realmente pudieran crear un legado, no solo para ganar dinero ellos, porque en realidad ahorita pues puedes ganar dinero en cualquier parte, ¿no? O sea, es muy fácil de encontrar, hay negocios por todos lados y puedes hacer dinero haciendo lo que sea. Pero lo que Mike y Brandy estaban buscando, y ahí yo me uno también, porque yo tengo 6 hijos también, entonces es cómo le haces para construir algo que dure, porque de pronto como que es algo que buscas, ¿no? Estar construyendo algo que realmente se va a quedar como un legado. Entonces, eso lo puedes lograr cuando tienes una compañía que es libre de deuda, que tiene una estructura muy, muy fuerte y que ya pasó la etapa de que está en peligro, ¿no? O sea, ya es muy, muy, muy fuerte. Y la otra parte es que ayuda estar en el inicio de una expansión muy fuerte. O sea, por un lado tenemos una compañía muy sólida que ya pasó todas las pruebas y que ya está totalmente bien hecha y que ya vende mucho, pero por otro lado apenas va a empezar la parte de expansión muy fuerte. México está planteado para ser uno de los mercados más fuertes a nivel internacional. Y como les platicaba el otro día, chavas, en Europa, pues está toda la mesa puesta y solamente en algunos países se ha explotado. Y entonces la oportunidad de hacerlo en España, pues también es muy grande. Any questions so far, Rodrigo, or anything else we can start covering? Yeah, More I in have the company or anything? I want to ask you, Mike, what could you tell them in terms of the opportunity in Europe? They're in Spain. They're experienced network marketers, and they say also have some contacts in Portugal. But what opportunity do you see in Europe for them? Le estoy preguntando. Let me translate that question. Le pregunto a Mike, ya terminó de contar su historia y le pregunté si nos puede compartir desde su punto de vista qué hay para ustedes en España. O sea, se está abriendo Europa. Más bien Europa ya está abierto, está disponible, pero ¿cuál es la oportunidad para ustedes y qué es lo que podríamos hacer? Yeah, actually, the company has a beautiful foundation in Europe. We have a headquarters in Dublin, and we operate in all of the European countries, in particular Spain. Everything in all of Europe, Rodrigo, to put it lightly, is solid. You know, it's a well-oiled machine. We have our warehouses in the Netherlands. So everything is operational. Everything ships quickly. We've got a good history there. As a company, our only country in Europe that does really, really well is France. So outside of France, every other country is fairly new, and there's just missing leadership. But we have all the infrastructure, so it's kind of a perfect storm for the right group, to be honest with you. Ok, Mike nos dice que en Europa está la compañía muy bien establecida. Tienen una de las oficinas globales, la oficina global, de hecho México depende de esa oficina, está en Dublín. Ahí están digamos, el corporativo global está en Dublín y tienen una bodega muy grande en Holanda, ¿ok? En los Países Bajos. Y desde ahí, pues prácticamente tienen operación en todos los países europeos, con todos los permisos y toda la regulación. Sin embargo, el único país que está haciendo realmente un volumen representativo actualmente es Francia. Fuera de Francia hay una oportunidad muy, muy, muy grande. Entonces, para Mike es como él piensa que es como una tormenta perfecta porque por un lado tienes todo ya puesto sobre la mesa, y por otro lado tienes la oportunidad o sea, puede ser algo muy especial para un grupo como el suyo, porque pueden tomar un mercado completo y hacerlo y adueñarse de eso, ¿no? Porque ya están las condiciones dadas. Awesome. Yeah, it's a big opportunity, and it's a secure opportunity. You know, we don't NFR the product. We don't just throw products in a country and hope they stick. Mark Pentecost will invest properly. As you have seen in Mexico, Rodrigo, he's not going to do it all at once. He's going to do it he's building a foundation. So he's already done that in Europe. He's doing it in Mexico, which we're doing it with him. So you've got just wide open territory, but you don't have to, but you sleep good at night. And you're also in a position for those of you that want to be like that rising leadership group that the company's going to name their streets after in Europe. That table is wide open. And I know that's an important table, you know, to sit at. So
Huge opportunity. Algo muy, muy bueno que dice Mike es que, bueno, dijo varias cosas muy importantes. Una es que, It Works es una compañía en donde puedes dormir tranquilo en las noches. O sea, es una compañía que está súper bien establecida, no lanza productos. NFR, no sé si lo han escuchado, pero que dice not for resale, que haces un producto en un producto solo por vender y entonces mandas un montón de productos a ver a cuál país pega. Eso no es la forma en que lo hace It Works, no hace NFRs, realmente registra cada producto en cada país y eso después platicamos, pero está los cimientos muy bien hechos. Y entonces hay una oportunidad muy grande para que el liderazgo adecuado tome las riendas de esa mesa de liderazgo internacional y que se siente en esa mesa con Mark Pentecost. Y Mark lo que hace es que avanza, no hace todo al mismo tiempo, porque pues eso es como, no, es imposible, pero lo que hace es que va avanzando con pasos sólidos hacia la dirección correcta. Y eso lo hemos podido ver en México. Awesome. Yeah, and I think it's important to let all of them know too, Rodrigo, that you work directly with the company. And, you know, since we've opened Mexico together, you know, what's great about Rodrigo and, you know, his team and his experience here is, you know, he's at Presidential, he's earned significant income, he's got the relationships at the very top of the company, which we've worked hand in hand together on that. So everything you need, he has access to. And then I'm always there because I'm personal friends with Mark and Mike. So when we launch new groups and new teams, everything and anything you need will get done. And Rodrigo is a testament to that. Uh-huh. Algo que dice Mike es que algo muy, muy bueno que se ha podido construir en este tiempo es que la forma en cómo hemos trabajado con la compañía, yo actualmente tengo el rango más alto de la compañía en México, es el rango de diamante presidencial, y eso me ha llevado a estar muy cerca y trabajo directamente con Mark, con Mike Potilo y ahora con David Vanderveen, les decía, que viene de Amway. Y no soy una persona que diga nada más las cosas, sino que trabajo junto y eso me ha ayudado a ganarme la confianza y el respeto de la compañía y también eso nos abre muchísimo las puertas. O sea, quiere decir, Mike, lo que quiere decir es que lo que necesitemos hacer, se puede hacer porque tenemos los contactos y la experiencia para hacerlo. Y también para lo que sea que necesitemos extra, está Mike siempre respaldándonos y eso es algo muy, muy bueno porque, y se van a dar cuenta, Mike es una persona muy tranquila, muy humilde, pero también tiene un montón de experiencia y ha construido redes en todo el mundo. Entonces, también somos muy afortunados de tenerlo como offline. Ok. Awesome. Anything else you want to add, Mike? Well, just whatever they need, I like to know. So I call it paint the canvas. And Rodrigo, you've seen me do this many times. So I would just like to know from them any questions they have and even concerns. And then what it is they need. What do they want to be successful? And we will make sure we get it done as long as it's within reason. Y esto es algo muy importante lo que dice Mike. Dice que le pregunté si quiere agregar algo más y me dice que él le gustaría escucharlas a ustedes como si estuviéramos pintando un cuadro perfecto. Él quiere escuchar y yo también queremos escuchar qué necesitan, qué sienten que les ha hecho falta en oportunidades anteriores, porque lo que sea que necesiten dentro obviamente de lo razonable, nosotros podemos trabajar para ayudarles a conseguirlo y podemos hacer algo muy, muy grande en España si es que ustedes están en la misma sintonía y que podemos hacer equipo, ¿no? Entonces, nos gustaría escucharlas, Tere, Pepi y Vero, que puedan externar qué necesitan, qué les hace falta y cómo podemos, incluso cuáles son las preguntas o dudas que puedan tener. Bueno, yo quisiera decir, a ver, hace ya unos años, por lo menos 5 o 6 años, esta empresa, yo ya compré el producto y estuvo aquí en España, pero no funcionó. Entonces, no sé qué ha cambiado de estos 5 o 6 años ahora para que funcione. Ok, Mike. Pepi,
she says that she has tried the product before. She knows that the company has been for a few years in Spain, but it hasn't worked yet. So she wants to know what has changed in order for this to work. Why it haven't worked before, and why do we think that it's going to work right now? Which product? ¿Cuál producto, Pepi? El de bueno, yo probé solamente porque entonces creo que no había nada más, el de los parches, el parche de la barriga. Okay, Era lo único, creo, no recuerdo muy bien, pero creo que no entró ningún producto más aquí en España, o yo lo desconozco, yo solo probé ese. She has tried the wrap before. She doesn't know. He was de precio era un poco caro y creo que eso fue uno de los principios que no funcionó. And she believes that one factor that might prevent the company to work in Spain is the cost, the cost of the product. Okay. Well, they recently upgraded the wrap. So, I mean, just within the last few months, we launched a new wrap. So let her know they have a new and improved wrap. But I also want her to know that is the least important product that I'd be talking about, because we have several new products that we've already launched in Europe just recently, some of our latest and greatest products. Uh-huh. Ok, Mike dice que, bueno, para empezar, el wrap ya hace 2 o 3 meses se lanzó una nueva fórmula que tiene es más efectivo con solo 3 aplicaciones, y eso lo hace más económico, y eso está muy bien, funciona mejor y más económico. Pero Mike dice que ese es el último producto que él recomendaría. Ahorita hay un montón de productos que ya están en toda Europa, que sería muy interesante que conociéramos, y podemos irnos en un ratito más, los podemos ver uno por uno y les explico qué hace cada uno. Yeah, some of the recent products, actually, Rodrigo, you can show them when they go to your site, then they can they can drop down the countries, but you'll see that all of these new products now, here's a great thing to share with them. When I joined the company, when Brandy and I joined this company, it was summer of 2018. And we had made announcements that we were going to be launching new products, and then we were going to be launching some new countries and expand from there. And this was all prior to COVID. But the point of the story is what I'm telling you now, we just recently had these new products that are coming into the European theaters, all over, every theater. And so you have a little bit of what I already experienced here as a new group, knowing what I know about you. And, so reliving that experience, the beauty of what you have right now is you just have probably 4 or 5 more products than we had when we started. And now they're launching more. So you just have kind of a one up on the market. So however, and whenever you looked at It Works before, however, and whenever that product worked or didn't work for you, that was the wrap. I'm just here to say in the last 2 years, the company has taken their product game through the roof, and they've launched over 30 new products, and several of these are just recently now in Europe. So we have a whole new effect of new product. Sí, algo que me decía Mike es que todos los productos los pueden ver en la página, que al ratito les comparto para que puedan estudiarlos poco a poco, pero cuando ellos arrancaron tenían el café y algunos otros productos, pero en los últimos 2 años la compañía ha lanzado como 30 productos diferentes. O sea, realmente han elevado el nivel en cuanto a productos se refiere en Estados Unidos, y muchos de ellos ya están en Europa. Entonces, cualquier cosa que hayan conocido de It Works hace más de 2 años, en realidad no tiene nada que ver con lo que hay ahora, porque no solo estamos en una mejor posición, estamos en la misma posición que en la que Mike arrancó, sino que ahora estamos en una mejor posición porque ahorita en Europa hay más productos de los que había en Estados Unidos cuando ellos arrancaron. Y aún más, yo les puedo decir que en México, que llevamos 2 años, solo tenemos 5 productos, y con esos 5 productos se hace mucho. Y muchos de los productos que ustedes van a tener en Estados Unidos, en Europa, de verdad que en México mataríamos por tenerlos. I just told them that Europe has even a lot of more products that we would kill for in Mexico. Oh, shake. Yeah. They have shake. Who? Europe has a protein shake.
Oh, they have the Oh, sí. protein shakes out there. I'm jealous. I'm jealous. También tienen una proteína para levantar la masa muscular que no tenemos ni en México ni en Estados Unidos. Y estamos todos celosos. Bueno, y Now, otros. and let them know I'm a big coffee guy. And so our keto coffee, you know, is, in my opinion, it's the greatest story that hasn't been told, because it's healthy for all different types of coffee drinkers. But, you know, it's one of Brandy's favorite products actually too. So coffee drinkers in Europe, now in Europe though, they like their coffee strong. So now we have skinny brew, which is a darker, bold blend. So we kind of have the best of both worlds right now, coffee wise. Y hablando de café, para Mike, su producto favorito es el Keto Coffee porque es un café que funciona para todo el mundo y dice que para él es la historia más grande que no se ha terminado de contar. Está creando una categoría totalmente diferente en el mercado, o sea, no es cualquier café, es un café que está creando una categoría no solo dentro de redes de mercadeo, sino a nivel global. Y hay mucho que aprovechar porque el café de It Works es muy bueno. Pero además en Europa está también... En Europa les gusta el café fuerte y el skinny brew, que también está en Europa, es la respuesta ideal. Por acá anda Sara. Ella es la más china de mis hijas. Ok. Did that All right. help? ¿Eso ayuda un poco, Pepi? Vale, sí, me ayuda un poco. Well, and, you know, looking at what do they want, Rodrigo? I mean, how do we paint their canvas? When you find that this is the right company, you've got plenty of products that work, that are, you know, we gamify a lot of things. We have a beautiful online system. The compensation plan, they've never changed in 20 years. They've only added on to it. You know, when you look at everything, what else, you know, would the team want from the company, or what would help them? You know, what requests would we have that they need fulfilled? Algo muy importante es que Mike dice que una vez que se den cuenta de la solidez de la compañía, de la consistencia de los resultados de los productos, de que el plan de compensación en 20 años no ha cambiado, simplemente con el paso de los años han añadido cosas para hacerlo más y más y más y más lucrativo conforme la empresa lo es. Cuando se den cuenta de eso, va a llegar un momento en que como equipo van a decir, ok, esto sí puede ser para nosotros, ¿qué necesitamos como equipo? Y Mike quiere que sepan que él está, como siempre, con los ojos abiertos y abierto a escuchar qué necesitan como equipo para hacer que suceda en Europa. Pues entender un poco el plan de compensación, si nos lo explicas un poquito, y los productos nos vendría muy bien. Okay, so they will like to understand the comp plan a little bit and also some of the products. I don't know if you want to help us with that, or at least some of the highlights of the comp plan. Yeah, you know what? Let's start with the comp plan, because I'm more of a money guy versus a product guy. So I like to talk more business than product. Mike dice que es más como un tipo de números y de negocio y de dinero que de productos. Entonces, él dice que él con mucho gusto nos comparte ahorita el plan de compensación, si les parece, y después podemos ver lo demás. Awesome. So, number one, we're a very customer-driven, friendly company. That's number one. And we're one of the only companies that actually has a staff, and their only job is to make sure that your customers are happy. And they do amazing things for them. They follow up with them, they educate them, they upsell them for you. They make sure that they're happy. And so by far, that's one of the greatest things I've experienced. And I say that out of finances. I've experienced that financially. That's why our residual income keeps growing. Ok, el punto número uno, hablando del plan de negocios, es que necesitan entender que It Works es una compañía que está fuertemente impulsada por los clientes finales. Ok, y es una compañía que, dice Mike, que no hay ninguna otra que tenga un departamento completo, y de hecho lo pueden ver en Florida, y hay uno igual en Dublín.
hay un piso entero de personas que su único trabajo es dar seguimiento a nuestros clientes y ellos lo que hacen es les dan seguimiento, les mandan correos, hacen upsell, o sea, les ofrecen, si ven que han comprado ciertas cosas, les ofrecen promociones para que compren más, los educan, en fin, hacen todo un trabajo por nosotros para dar seguimiento a los clientes. Y eso hace una gran diferencia a lo largo, cuando va pasando el tiempo y puedes ir viendo que tu ingreso residual sube porque la compañía te ayuda a dar ese seguimiento con tus clientes. So we have a customer-driven comp plan, but here's a major form of income, number one. When a new distributor joins your team and they go out and they help just 6 customers, okay, they get 6 customers, they're going to get $150 shopping spree for themselves, okay? And you, as the sponsor or the person on your team that sponsored them, is going to make $150. Ok, entonces somos una compañía que nos impulsan los clientes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para empezar, esto es muy importante. Cuando una persona, tú registras a una persona, ¿ok? Y esa persona va y tiene 6 clientes, nada más 6 clientes que compren lo que sea, ¿ok? Si compra 6 clientes, ese nuevo distribuidor que consiguió 6 clientes se va a ganar $150 en un monedero que lo puede usar para comprar producto. ¿Ok? Eso se llama shopping spree. Es como para irse de shopping. Eso se gana por conseguir sus 6 clientes en sus primeros 30 días. Y tú, porque lo registraste y le ayudaste a hacer eso, te vas a ganar $150 de bono de inicio rápido por haberle ayudado a arrancar de la forma correcta. So I think it's important to understand that we help the little wins happen. So if you can help a brand new person get a shopping spree, make commissions, and you get paid $150, that's just faster. We also pay a hard-coded bonus. We call it the Diamond Leadership Bonus that sits on top of the unilevel. And every time that same scenario happens, new person joins, they get 6 customers. Anya. Sorry, my daughter, we have a confined area here. But every time 6 customers come in, they earn the shopping spree, $150 in Fast Start, and then we have another $150 that pays out in bonuses on top of that. So, Rodrigo, I know you understand this, but I'm just trying to show them the system, how it evolves and keeps growing, all happening in that very first week or 2 weeks of a new distributor's life. Ok, esto es algo muy importante. Cuando una persona, y todo está basado en esos primeros 6 clientes leales, y eso ayuda a que inicie la persona rápido. Entonces, otra vez, llega un nuevo distribuidor, va por 6 clientes leales, y ese nuevo distribuidor se gana el shopping spree, $150 en el monedero. Después, su patrocinador se gana $150 por de bono de inicio rápido, pero aparte se van otros $150 y esto les va a interesar mucho, ¿ok? Se van otros $150 y se reparten entre todos los diamantes que están ascendentes. Es como un árbol que está aparte del unilevel. Ganamos comisiones en el unilevel, no es un binario, se gana como unilevel, pero cuando una persona en la organización hace inicio rápido, van 150 de shopping spree, 150 de fast start y 150 en la línea codificada de diamantes. Y eso es mucho dinero porque cuando tienes redes que están grandes y que están haciendo inicios rápidos, tú ganas un residual de los inicios rápidos de tu grupo, no importa a qué profundidad estén. Y eso es muy, muy poderoso. So one way to help them understand the magnitude of this comp plan, Rodrigo, is let's pretend for a moment that Teresa is a diamond. Okay, so we're going to make, if she's okay with that, Teresa, we're going to make you a diamond right now. Entonces, para que puedan entender un poco la magnitud de este bono, vamos a suponer que, para poner un ejemplo, vamos a suponer que Teresa es diamante, ¿ok? Si estás de acuerdo, Tere, te vamos a hacer diamante en este momento. Now here's what's, I want everyone just to pay attention. This is the best part of the plan. You're going to love this.
So Teresa, you sponsor me, you're a diamond. And what do? I go get my 6 customers, I get a shopping spree, I get commissions. I'm happy. You just made I'm sorry, start there. That first part, because I'll go. Oh, he's showing it, good. I love this new technology. I speak and then it draws circles for me. This is beautiful. Oh, You sorry. were mute. Yeah, I was mute. So, entonces Teresa, aquí está como diamante. Y Teresa registra a Mike. ¿Ok? Y Mike inicia y registra 6 clientes leales en sus primeros 30 días. ¿Ok? Now, Mike, you have 6 loyal customers. Yes. So What happens? yes, I'm happy because I get a shopping spree, I earn commissions, and Teresa is going to earn $150 in fast start bonus income. That's number 1. Entonces, Mike, con estos 6 clientes leales, gana. Primero, gana $150 de shopping spree. ¿Ok? Segundo, gana la comisión del Unilevel de acuerdo al volumen que hayan hecho esos 6 clientes leales. Eso gana Mike. Pero Tere, gana, le voy a poner, Tere, gana $150 de bono de inicio rápido, fast start. Plus $80 because she's a diamond. Y aparte gana otros $80 porque es diamante. O sea, de esos $150 que se reparten entre los diamantes, a Tere, como es diamante, ella le tocan otros $80. Now, I want to show, let's pretend that in my second month of the business, my team brings on 100 new distributors that do the same thing. So month 2, Mike goes out and builds a team of 100 people that did the same thing. I want Teresa to know that her bonus for that happening the next month on every one of my team was $8,000 because she is coded to me for life as a diamond. Ahora, aquí lo interesante es esto. Pongan mucha atención en esto. Supongamos, ya vimos lo que pasó en el mes 1, ¿no? Ahora, supongamos que en el mes 2, Mike va y recluta a 100 personas, ¿ok? Y esas 100 personas hacen inicio rápido. Toda esta línea, todo este grupo está codificado a Tere como diamante. Entonces, no importa en qué nivel, aquí pueden estar en el nivel 156, no importa. Pero cada persona que haga inicio rápido en el grupo de Mike le va a pagar a Tere $80. Entonces, si hubo 100 personas por $80, entonces son $8,000 que se gana Teresa en ese segundo mes porque Mike trajo, porque 100 personas hicieron inicio rápido. ¿Ok? Cada uno ganó su inicio rápido, cada uno se ganó 150, 150, 150, pero Tere, como fue la diamante que lanzó el grupo de Mike, entonces se gana $80 por cada uno. Una pregunta, ¿cómo Rodrigo, se es diamante? ¿Cómo se es diamante? Eso iba a preguntar yo también. Okay, Mike, they are asking how do you become a diamond?
Yes, but before I answer that, I want to say that what I'm showing all of them now is in addition to our unilevel, which is paying out 42% on 6 levels. So let's say that, I mean, just to put it in perspective, I'm only showing them the bonus structure that happens every month for life on top of Fast Start. And then that's in addition to a 42% on just on the first 6 levels, unilevel, that has a very strong backbone because our retention rate is high. Ok, ahorita vamos a ver cómo se califica a diamante, pero para completar esta idea, Mike quiere que sepan que esto es solamente la estructura de los bonos que... Sara, silencio. Perdón, también tengo niñas acá. Esta es la estructura de bonos que va aparte del unilevel. El unilevel se paga el 42% en 6 niveles. ¿Ok? En 6 niveles. Este es el unilevel. ¿Ok? Y aparte hay bonos de generaciones y ese es otro bono. Pero esto de los Fast Start es muy, muy, muy bueno porque te ayuda a dar brincos fuertes mientras vas construyendo el ingreso residual que todos sabemos que a veces duras algunos años en construir ingresos residuales fuertes. Entonces, esto te ayuda muchísimo con diamante, que ahorita van a ver que es nada del otro mundo, es muy sencillo llegar a diamante. Yo llegué en 3 días a diamante, realmente se puede hacer con un montón de llamadas, se pueden hacer, y eso te puede propulsar a tener un ingreso rapidísimo. Ok, Mike. Okay, so how to become diamond. Tell them it is so simple, and you're going to see that you're only looking at a fraction of this compensation plan because there's more. But the diamond plan is simple. You need 3 legs, okay? 3 legs. Ok, entonces les vamos a mostrar cómo se llega a diamante. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Pues para llegar a diamante es súper sencillo. Necesitan 3 líneas. Necesitan 3 líneas. 3 equipos. Y lo voy a poner así de colores. And Rodrigo, it's basically you need a team of about 15 to 20 people to become a diamond. Minimum 15 to 20 people total. Necesitas un equipo de entre 15 y 20 personas. You need a total of 8,000 BV as a group. So it's group volume. Necesitas 8,000 puntos de volumen grupal para llegar por primera vez y 10,000 para mantenerlo. And you need 1 leg to have an emerald. Uh-huh. You need one. Necesitas una pierna que sea esmeralda. You need 1 leg that has a ruby. Una pierna de rubí. And you need at least a qualified leg, which, to cover that quickly, a qualified leg is any leg that has 400 BV or more. Doesn't matter where it comes from. Y necesitas una línea calificada. Y una línea calificada es una línea que tiene 400 puntos. No importa si es de una sola persona o es de todo el grupo. Que sean 400 puntos, no importa en qué nivel esté. A ruby leg has to have 2,000 BV. Una pierna de rubí necesita 2,000 puntos de volumen entre todos y 3 líneas calificadas. And by the way, none of these have to be personally sponsored. So they can be placed into your teams that you're building, but the computer is looking for a qualified leg, then it's looking for a ruby leg, and then it's looking for the emerald leg. Y por cierto, esto está muy padre, no hay ninguna regla de patrocinio personal. Quiere decir que este volumen de rubí puede ser volumen que lo hizo este rubí, o puede ser que a lo mejor le faltó una línea calificada y el diamante lo colocó acá. No hay reglas de calificación, perdón, de patrocinio personal. Tú puedes, por ejemplo, algo que hacemos muy común es que construimos 2 posiciones
lo permite hacer la compañía, o sea, no a tu mismo nombre, pero de tu esposo, por ejemplo, y tú puedes como diamante construir las 3 posiciones de este rubí, por ejemplo. No, los patrocinas directamente y esa persona califica a rubí, no importa que no haya registrado a ninguno. ¿Sí me expliqué eso, chicas? So the emerald has to have 5,000 BV. Excuse me. Así que el esmeralda necesitas 5,000 puntos de volumen. También 3 líneas. Una de estas, 2 de estas líneas tienen que ser rubíes y una línea calificada. There you go. Ok, entonces esta es la estructura básica de un diamante. Ok. Now, another exciting part of this becoming diamond, okay, is that right now we've got some special qualifications and incentives to where you become diamond and you can earn an extra $10,000 bonus in addition to all of the other compensation details that we're talking about. Y algo muy interesante ahorita es que ahorita hay un incentivo extra para las personas que llegan a diamante, en donde puedes ganar $10,000 extra como bono por llegar a diamante. Ese bono se va pagando mes con mes, o sea, es un bono que se paga dividido en 24 meses, pero pues es un extra que aumenta en tu residual muy padre. So, Rodrigo, I think it's important to understand that I understand I'm talking to a group of leaders. So, you know, and I'll just be assumptive because I know as a leader, they have their own leaders. And so what solves the equation of how do we get off the ground quickly is right here, because the plan is, you know, you take your first 3 key leaders and you want to help them become diamond as fast as possible so they can get all the incentives and get their bonuses happening quick. So it's a good team plan is what I'm trying to say. And this plan right here is exactly what you'd want your leaders to do in their first 30, 60, or 90 days. Entonces, algo que dice Mike es que, bueno, él entiende que este Zoom es un Zoom donde estamos platicando con las líderes de un equipo que ya está, digamos, construido o que ya tienen toda esta experiencia. Y que si se fijan, esto es un plan de acción muy sencillo. Y lo que él haría sería, ok, ¿cuáles van a ser mis 3 líderes principales en mi equipo? Y cómo les ayudo para que esas 3 personas lleguen a diamante de inmediato, o sea, que lleguen ya mismo a diamante. Ese sería un plan de acción rápido para lanzar este negocio. You know, I want to say too, Rodrigo, and I think Brandy would back me up on this. It's the little things with our compensation plan as well. You know, we have this thing called wrap rewards where, and the moms do such a great job because they know for every 2 customers they sell, they get a wrap reward, and those rewards build up, and it allows you to buy the product at 50% off of the wholesale. And so this is how we get a lot of our products around the house that we use as a family. But secondly, it helps you with your retail earnings. So now a lot of the leadership here, what we do is we build up those rewards, get all that product and 50% off a wholesale. So you're talking, you know, not just your 40% retail, but another chunk of money when you're out there sampling and selling, or just saving money on your own products. So they do a lot of little things that make it easier, like you've experienced too. You know, we always pay by the 15th of the month. But when is the last time you got paid on the 15th of the month? We always get paid early. And if there's a weekend coming up, the company's very thoughtful. They'll actually get the payout sooner than they should, just so you don't have to wait over the weekend. So it's the little things that mean a lot to us, you know, as well. Algo que comparte Mike muy interesante es que esta compañía se pone mucho cuidado en las pequeñas cosas, ¿no? Que hacen muy importante. Por ejemplo, lo primero que hice es que por cada 2 clientes leales que tienes,
te ganas este cupón que puedes comprar un wrap o un facial a mitad de precio. Entonces eso te ayuda muchísimo porque no solo, o sea, puedes usar los wraps para ti gratis, o sea, prácticamente gratis porque te sale a la mitad de precio y pues con eso, si vendes uno, pues ya lo sacas. Otra es que para las personas que les gusta la venta directa o venderlo en retail, entonces no solo le ganas el 40% que tenemos de descuento, sino le ganas aún más porque lo compraste a la mitad del precio de distribuidor. Entonces haces clientes y con esos clientes tienes cupones y puedes comprar producto y entonces ganas más. Esa es una cosa muy buena. Otra cosa que hace It Works muy bien es que los días de pago son los días 15. Bueno, hay pagos semanales y pagos mensuales. Las comisiones se pagan al mes y estas comisiones se pagan el día 15, pero nunca, o sea, en realidad, bueno, a mí no me ha tocado recibir en 2 años una comisión después del 15. Creo que me ha tocado una vez recibir el 15, porque casi siempre cuando, por ejemplo, se atraviesa en fin de semana o que el viernes es 15, te pagan un día antes. La compañía toma mucho, o sea, mucho en cuenta el distribuidor y dice, bueno, si ya va a ser fin de semana, pues les voy a pagar a todos antes para no frenarles los planes, ¿no? Y esos son los pequeños detalles que hacen que esta compañía sea muy buena para todos. Okay. But in short, Rodrigo, the comp plan, you've got diamond, double diamond, triple diamond, presidential diamond, ambassador diamond, and then black diamond. So when you look at all of our ranks, the other thing I want to share is that our income disclosure percentages are actually very high. And it's a good thing because we can disclose our income. And by the way, in the United States, in just the US market, okay, we have every month over 60,000 people a month that make at least $500 USD or more. And I'll tell you that to me is another reason I'm here, because network marketing and direct sales, no matter how much money we want to make as leaders and how much, a lot of people in the industry, have made some amazing money. I'm sure all of you have, but you can't get there without the little wins. So the company does a great job for the person that wants to make an extra $500 to $1,000 a month. They perfected it. And trust me on this, that's the long-term key. That's what keeps it going for generations, because you got to have that formula repeating itself. Uh-huh. Algo que platica Mike muy interesante es que estos son los rangos que tenemos. O sea, después de diamante hay doble diamante, triple diamante, diamante presidencial, diamante embajador. Y luego hay un rango honorario que se llama Black Diamond. Cuando una persona gana $100,000 mensuales por 6 meses consecutivos, se llama Black Diamond. Entonces, estos son los rangos de diamante, digamos. Y cuando ves el income disclosure, o sea, el promedio de ingresos, pues tienes promedios muy grandes. Un diamante en promedio cobra 1,700 euros, un doble 4,000, un diamante presidencial 12,000 euros, un diamante embajador 21,000 euros, pero o sea, aparte de eso, algo muy importante, y por cierto este archivo se los mandé ya a Tere, pero aparte de esto, dice Mike que tan solo en Estados Unidos, cada mes hay más de 60,000 personas, ojo, eso es muy importante, cada mes más de 60,000 personas ganan $500 o más. Y eso es muy importante porque al final, cuando tienes una compañía en donde hay 2 personas ganando mucho dinero, pues está padre, pero cuando tienes 60,000 personas ganando más de $500, te das, nada más en un país, te das cuenta de que es una compañía muy sólida, porque al final el tener a muchas personas ganando, eso es algo que te va a permitir construir un negocio por muchos años, ¿no? Any questions so far? Or, and we can always set up another Zoom, Rodrigo, if they want to digest everything and regroup tomorrow or something with more questions. Or I'd also offer to bring on David Vanderveen, who is my new best friend, right? So, he spent many, many years with Amway and developed 60 plus countries. And he was brought here as a partner to help develop all of the international markets. So David's working directly with us, and
I can introduce you to him so you could see the firepower behind this company, along with Mike Patillo, Cami Pentecost, whatever they want, Rodrigo, and by the way, Brandy, who, is the humble one over here today, she's got all the women in the company. She's got systems for online marketing, for social media. She's installed all those in Mexico. Rodrigo would tell you, work extremely well for people that in Mexico, none of your leaders, Rodrigo, really understood what we did here, but they had to learn from COVID, and it worked. So we've got systems all over the world for women too, in marketing. Bien, Mike dice que, bueno, siempre va a haber espacio para que hagamos otra reunión con más preguntas. Tal vez ahorita fue mucha información y que le quiere dejar que se digiera, y podemos hacer otra llamada con Mike con más preguntas, pero también ofrece que esté David Van Der Veen, que es la persona que les digo que está llegando a la compañía. Podemos hacer una reunión con Mike Potillo, con Cami Pentecost, que, bueno, si los buscan en redes sociales van a ver quiénes son. Y eso es para que se den cuenta de lo cercano que estamos todos, ¿no? Otra parte muy importante es que, bueno, también Brandy ha hecho un trabajo extraordinario para hacer sistemas que trabajan en redes sociales, y contó un poco la historia de que cuando nosotros arrancamos, yo tengo muy poca presencia en Facebook personalmente. Yo soy una persona que construye las redes persona a persona. Entonces, todo mi movimiento lo creé persona a persona, y viajando y en carretera y haciendo pruebas y rap parties les llamábamos con mi esposa Itzel. Pero de repente pegó la pandemia y no supimos qué hacer porque ya no podíamos hacer reuniones. Entonces tuvimos que aprender a hacerlo a través de redes sociales, y la verdad es que gracias a todo el trabajo que ha hecho Brandy con Mike, pudimos montar nuestro sistema y toda la organización en redes sociales, y dimos un brinco muy, muy bueno. Entonces, todo eso está también a su disposición. Yo soy una persona que me gusta construir en la calle, pero también me doy cuenta de que hay un mundo de personas que están enchufados todo el día en el celular, y vale la pena poder tener las dos opciones de construcción, ¿no? En fin, vamos a dejar que Mike se vaya. Creo que tiene otro compromiso, pero nos quedamos otros minutos más. ¿Les late? Mike, thanks so much. I know Thank you. You're busy, but let's meet again. All right, I'm going to stay with them a few more minutes. And thanks for everything. Gracias, adios, right? I don't know. Muchas gracias. But tell them, Rodrigo, it was an honor to meet them. You did give me a little bit of their background, so I was excited to meet them today. But just know whatever, is needed. And again, you can testify to this. We will get it done. One way or another, we get it done, right? We try to stay everything legal, but if we have to go a little bit off the track, we did that in Mexico a few times, we get it done. Dice Mike que fue un gusto conocerlas, y que lo que sea que necesitamos hacer, aunque sea en otro país, mientras sea legal, y a veces hasta nos hemos tenido que salir un poco de las vías, pero Mike y yo somos personas que hacemos que las cosas sucedan, y eso está muy padre. Lo hemos podido experimentar en 2 años, y esa disposición está abierta también con ustedes. Entonces, thanks Mike, thank you so much. Okay, guys, have a great day. You too, bye. Bye. Adiós, gracias. Ok, chicas, gracias por la paciencia en la traducción y todo, pero quería presentarles a Mike, y aquí estamos. Cuéntenme de qué les gustaría platicar, o quieren platicar ustedes, o qué sigue. Para hacer el primer pedido, ¿cuánto costaría? O sea, el inicio, para que una persona se inicie, ¿qué tiene que comprar? Ok, el kit de inicio, y se los voy a compartir aquí. Espérenme que no compartí la pantalla. Aquí está pantalla. O sea, el kit de inicio cuesta $99, y les voy a decir exactamente cuánto cuesta en euros. It works.
112 euros. ¿Y qué lleva? Ok. Incluye una bolsa de Skinny Brew, una bolsa de Keto Coffee y un tubo de este gel sanitizante que está como en promoción. ¿Ok? Vale. ¿Y luego qué Háblanos un consumo poco de los mínimo todos los meses? Sí, Para tú cobrar comisiones tendrás que hacer un pedido mínimo, ¿no? para cobrar todos los meses necesitas estar en un autoenvío de 80 puntos, que son más o menos entre 90 y 100 euros, dependiendo de los productos que compres. ¿Y una persona se considera cliente con qué compra? Una persona puede ser cliente leal con cualquier compra. Si se mete a una página, a tu página y hace una compra ahí, lo que sea, se considera cliente. Pero ese cliente tiene que hacer una compra del tamaño que sea, pueden ser 30 euros, creo que es lo más barato que hay allá, o 35 euros, pero lo tiene que hacer por 3 meses. ¿Ok? Vale. Entonces es muy sencillo, te voy a decir cómo lo hago yo. Sobre todo para los arranques, puede ser arranques muy explosivos, porque tú le dices a una persona, oye, pues búscate a 6 personas de tu familia o de tus amigos que quieran hacer una compra, que entren. A veces, digo, ustedes lo van a saber hacer muy bien. A veces hacemos retos de 90 días en donde hacemos pequeños grupos de WhatsApp o de Facebook y compartimos recetas y compartimos ejercicios y hacemos como pequeñas microcomunidades en donde sale, todos vamos a hacer ejercicio, todos vamos a bajar de peso y tienes que comprar el Keto Coffee o el Skinny Brew por 3 meses. Y entonces la gente se registra, lo compra y tiene esa comunidad y ya hiciste tus 6 clientes leales sin ningún problema. ¿Ok? Háblanos un poco de los productos y de los precios. Ok.